La casa maldita por H. P. Lovecraft. Capítulo 1. Pocas veces el horror más profundo carece de cierta ironía. A veces forma parte directa de los hechos y otras simplemente surge del modo en que estos se entrelazan con personas o lugares. Un ejemplo perfecto de esta última clase se encuentra en la antigua ciudad de Providence, a la que solía acudir Edgar Allan Poe a mediados del siglo XIX, durante su fallido cortejo a la señora Whitman, una poeta de gran talento. Poe acostumbraba hospedarse en la Mansion House, nombre moderno de la antigua hostería de la Bola de Oro, bajo cuyo techo se alojaron Washington, Jefferson y Lafayette, y su paseo favorito era hacia el norte, por la misma calle donde se encontraba la casa de la señora Whitman y el cementerio de St. John, justo al pie de la colina. Aquel rincón silencioso, con su abundancia de lápidas del siglo XVIII, lo atraía profundamente. Lo irónico del asunto es que, en cada uno de esos paseos repetidos, el más grande maestro del terror y lo fantástico pasaba sin saberlo frente a una casa situada en el lado oriental de la calle. Era un edificio viejo y deslucido, levantado sobre la empinada ladera de la colina, rodeado por un jardín amplio y descuidado, vestigio de los tiempos en que ese sector aún era parcialmente campo abierto. No hay registros de que Poe mencionara alguna vez aquella casa ni de que se fijara en ella. Y sin embargo, para dos personas que conocieron cierta información, esa morada iguala, o incluso supera, en horror a las más desquiciadas visiones del propio Poe, quien tantas veces pasó frente a ella, sin imaginar los secretos que guardaba. Allí permanece, mirando con fijeza y mueca burlona, como símbolo de todo lo que es terriblemente indescriptible. La casa era, y aún lo es, de esas que despiertan la curiosidad de quienes la miran. En sus orígenes fue, al menos en parte, una granja. Conservaba ese estilo colonial tan típico de las residencias acomodadas de la Nueva Inglaterra del siglo XVIII. Techo a dos aguas, dos pisos más un ático, un pórtico al estilo georgiano y paredes interiores revestidas de madera, como marcaban las modas de aquella época. Estaba orientada hacia el sur y su alto tejado caía por un lado hacia la ladera de la colina y por el otro hacia la calle. Su estructura, construida hace más de siglo y medio, fue modificada para adaptarse al terreno tras los cambios en el camino de esa zona. Benefit Street, llamada originalmente Back Street, se trazó como un sendero serpenteante entre las tumbas de los primeros colonos, y solo se enderezó cuando los restos fueron trasladados al cementerio del norte, lo que permitió abrir paso entre los antiguos terrenos familiares. En un principio, la parte trasera de la casa se alzaba sobre un campo cubierto de hierba, unos 6 metros por encima del nivel de la calle. Sin embargo, una ampliación de la vía durante la época de la Guerra de Independencia redujo ese espacio hasta dejar los cimientos al descubierto. Para solucionarlo, se construyó un muro de ladrillo en el sótano, lo que dio a esa parte baja de la casa una especie de fachada con una puerta y dos ventanas a nivel casi parejo con la calle nueva. Cuando se colocó la acera hace aproximadamente un siglo, el espacio restante desapareció por completo. Así que durante sus paseos, Poe seguramente solo veía un muro de ladrillo que emergía directamente desde el borde de la banqueta, y sobre él, a unos 3 metros de altura, la pesada silueta de la vieja casa con su tejado oscuro. Los terrenos, pertenecientes a la familia, se extendían hacia la parte trasera de la casa y ascendían un buen tramo por la colina, casi hasta alcanzar Wheaton Street. Al sur del edificio, justo donde lindaba con Benefit Street, el terreno se alzaba muy por encima del nivel de la acera actual, formando una especie de plataforma terminada en un muro de piedras húmedas y cubiertas de moho. En ese muro se abría un tramo muy inclinado de escalones angostos, que conducía al interior entre paredes que creaban un estrecho pasadizo, como un desfiladero. Arriba, desembocaban en un espacio cubierto de césped descuidado, con muros de ladrillo por los que se filtraba la humedad y jardines abandonados. Entre las malas hierbas se alzaban urnas de cemento rotas, macetas oxidadas caídas de antiguos trípodes con patas torcidas y otros objetos similares que, por contraste, hacían que la deteriorada puerta principal resultara casi elegante. Esa entrada, castigada por los años, mostraba un montante roto, pilastras jónicas podridas y una cornisa triangular carcomida por el tiempo. Lo que escuché de niño acerca de la llamada casa maldita era que en ella la gente moría con una frecuencia alarmante. Me decían que por eso sus primeros dueños la habían abandonado apenas 2 décadas después de haberla construido. Parecía una casa insalubre,
tal vez por la humedad del sótano, por los hongos que allí crecían, por el olor enfermizo que lo impregnaba todo, por las corrientes de aire que recorrían sus pasillos o por la mala calidad del agua del pozo y la bomba. Todo eso ya era suficiente para que la gente evitara la casa. Y a eso atribuían las desgracias ocurridas allí quienes me lo contaban. Sin embargo, fue gracias a los cuadernos de notas de mi tío, el anticuario Dr. Elihu Whipple, que descubrí detalles mucho más oscuros. Suposiciones confusas que circulaban de forma subterránea entre los sirvientes más viejos y entre la gente humilde. Eran rumores que nunca tomaron fuerza y que, con el tiempo, casi todos olvidaron cuando Providence creció y se transformó en una ciudad moderna, llena de nuevos habitantes. En realidad, la gente seria de la ciudad nunca llegó a considerar aquella casa como encantada en el sentido clásico. No se hablaba de cadenas arrastrándose, ni de corrientes heladas, ni de luces que se apagaban solas, ni de rostros asomados en las ventanas. Los más exagerados decían que traía mala suerte, pero no iban más allá. Lo único indiscutible era que en esa casa había muerto una cantidad inusual de personas. O mejor dicho, que habían muerto allí muchas personas, porque después de ciertos hechos extraños ocurridos hace más de 60 años, la casa fue abandonada por completo al no poder ser alquilada. No es que esas muertes ocurrieran todas de golpe o por alguna causa concreta. Más bien parecía que algo invisible iba debilitando lentamente la energía vital de sus habitantes, y su resistencia dependía únicamente de cuán fuerte fuera su constitución. Quienes no morían terminaban con algún grado de consunción o anemia, e incluso en algunos casos con signos de deterioro mental que no hablaban bien del estado del lugar. Curiosamente, las casas vecinas nunca presentaron señales de esa misma condición. Eso era todo lo que sabía antes de que mi insistencia llevara a mi tío a enseñarme sus notas, las mismas que terminaron arrastrándonos a una investigación aterradora. Durante mi infancia, la casa maldita ya estaba desocupada. Sus árboles, torcidos, secos y viejos, se alzaban sobre un jardín donde crecía una hierba extrañamente pálida, rodeada de maleza con un aspecto que parecía sacado de una pesadilla. Nunca vi un solo pájaro posarse allí. Los muchachos solíamos colarnos en la propiedad y todavía recuerdo el terror que me provocaba, no solo por la vegetación enfermiza, sino por el ambiente opresivo y el olor del edificio ruinoso, al que entrábamos buscando emociones fuertes. La mayoría de los cristales estaban rotos y un aire de abandono total lo envolvía todo. Los paneles de madera, los postigos carcomidos, el papel tapiz que colgaba hecho jirones, la escayola que se caía del techo, las escaleras inestables y los pocos muebles viejos que aún quedaban. El polvo y las telarañas acentuaban esa sensación de olvido, y solo los más valientes se atrevían a subir la escalera que llevaba al desván. Ese ático era una sala alargada y amplia, con vigas al descubierto, iluminada apenas por la débil luz que entraba por las pequeñas buhardillas en los extremos. Allí yacían viejos arcones, sillas rotas y ruecas destruidas, objetos que el paso de los años había cubierto con formas retorcidas y monstruosas, como si algo diabólico se hubiera adueñado del lugar. Pero, a decir verdad, el desván no era lo más aterrador de aquella casa. Lo que de verdad nos provocaba repulsión era el húmedo sótano, aunque se encontraba completamente por encima del nivel del suelo en el lado que daba a la calle, separado de la transitada acera apenas por un frágil muro de ladrillo, con una puerta y una ventana. No sabíamos si nos sentíamos atraídos por ese lugar por su atmósfera fantasmal, o si era mejor evitarlo para conservar la calma y la cordura. Lo cierto es que el mal olor que impregnaba toda la casa era más intenso en ese rincón, y además nos perturbaba una especie de hongos blancos que brotaban del duro suelo de tierra durante los veranos húmedos. Aquellas formas eran extrañas, grotescas imitaciones de hongos de especies desconocidas, muy parecidas a la vegetación malsana del patio. Se descomponían con rapidez y, en cierto punto de su deterioro, llegaban a brillar levemente con una fosforescencia apagada. Por eso, algunos peatones nocturnos aseguraban haber visto brillar luces misteriosas tras los vidrios rotos del sótano, desde donde también se escapaba el hedor que nos resultaba tan insoportable. Jamás, ni siquiera en las noches más atrevidas de Halloween, nos atrevimos a bajar al sótano de noche. Pero durante algunas de nuestras visitas en plena luz del día, especialmente cuando el clima era oscuro y húmedo, logramos ver claramente aquel resplandor. Además, notábamos algo más sutil, algo muy extraño que,
Incluso en el mejor de los casos, apenas se podía llamar presencia, pero ahí estaba. Era como una mancha blanca y difusa en el suelo de tierra. Un parche borroso de moho o salitre que a veces creíamos distinguir entre los hongos dispersos, cerca del enorme fogón de la cocina subterránea. De vez en cuando, esa mancha adquiría una forma que nos parecía vagamente humana, como si alguien estuviera encorvado allí. Otras veces no tenía forma alguna, y muchas más simplemente no aparecía. Recuerdo especialmente una tarde lluviosa en la que esa presencia parecía más clara que nunca. Incluso creí ver una especie de bruma amarilla, temblorosa, que se elevaba desde esa mancha y ascendía hacia la campana de la chimenea. Le conté a mi tío lo que había visto, y él solo sonrió ante lo que tomó como una fantasía infantil. Pero en esa sonrisa había algo más, como si le hubiese recordado algo lejano. Tiempo después supe que en algunas de las viejas leyendas de la región se hablaba de cosas parecidas. Relatos donde el humo de esa chimenea tomaba formas extrañas, a veces parecidas a vampiros o lobos, y en los que también se mencionaban las retorcidas raíces de los árboles que lograban abrirse paso entre las piedras sueltas del cimiento, adoptando contornos que nadie podía explicar. Capítulo 2. Mi tío no me mostró los apuntes ni los informes que había reunido sobre la casa maldita hasta que ya era un hombre adulto. El doctor Whipple era un médico prudente y tradicional, de la vieja escuela, y aunque la casa le despertaba un gran interés, no quería alentar en un muchacho ideas extrañas. Según él, el edificio había sido construido en una zona insalubre, y aunque su opinión no tenía nada de extraordinario, sabía que el aire misterioso que envolvía al lugar podía, en la mente de un niño, mezclarse fácilmente con toda clase de fantasías macabras. Mi tío era un solterón de cabello blanco, rostro bien afeitado y atuendo anticuado. Se le conocía como un notable historiador local, y más de una vez había polemizado con figuras tradicionales como Sidney Rider o Thomas W. Bicknell. Vivía con un criado en una vieja casa georgiana, con aldabón en la puerta, escalinata de piedra y barandal de hierro, que se alzaba imponente en North Court, una calle empinada situada junto a una antigua mansión de ladrillo colonial. En esa misma mansión, su abuelo, primo del famoso corsario, el capitán Whipple, quien en 1772 incendió la goleta Gaspee de su majestad, había votado por la independencia de Rhode Island el 4 de mayo de 1776. La biblioteca de mi tío, húmeda y de techo bajo, con paneles blancos que el tiempo había amarillado, una repisa tallada sobre la chimenea y ventanas de pequeños cristales color vino, estaba llena de reliquias y documentos de su antigua familia. Allí había numerosas referencias ambiguas a la casa maldita de Benefit Street. Ese lugar siniestro no quedaba lejos, ya que Benefit Street corre a lo largo del borde de una ladera empinada justo por encima del tribunal, en la misma pendiente por donde se levantaron las primeras casas de los colonos. Cuando mi tío creyó que yo tenía la madurez suficiente para asimilarlo, me mostró una crónica realmente extraña. Aunque el texto era extenso y abundaba en estadísticas y genealogías monótonas, lo recorría un hilo constante de horror persistente, de una malignidad preternatural que me impactó mucho más de lo que alguna vez afectó al buen doctor. Acontecimientos aislados encajaban con inquietante precisión, y detalles que parecían inofensivos escondían un potencial aterrador. Una nueva y ardiente curiosidad nació en mí, tan intensa que hacía parecer infantiles y vagas las inquietudes de mi juventud. Esa primera revelación me empujó a investigar a fondo y, eventualmente, a emprender una búsqueda estremecedora que acabaría siendo desastrosa tanto para mí como para mi familia. Mi tío insistió en acompañarme en la investigación que yo ya había iniciado, y después de pasar juntos una noche en aquella casa, nunca más volvió a salir conmigo. Ahora estoy solo, sin la presencia de aquel espíritu bondadoso, cuyos largos años estuvieron marcados por el honor, la virtud, el buen gusto, la generosidad y la erudición. He levantado una urna de mármol en su memoria en el cementerio de San Juan, el rincón predilecto de Poe, ese tranquilo paraje cubierto de altos sauces, sobre la loma donde las tumbas y lápidas descansan en silencio entre la silueta blanquecina de la iglesia, las casas antiguas y los muros de contención de Benefit Street. La historia de la casa, desentrañada con esmero a través de fechas entrelazadas, no revelaba nada siniestro respecto a su construcción ni a la honorable familia que la levantó. Y sin embargo, desde sus comienzos, una cadena de desgracias pareció aferrarse a ella,
creciendo hasta convertirse en un oscuro presagio. La historia, meticulosamente recopilada por mi tío, comenzaba con la edificación de la casa en 1763 y se narraba con una inusual riqueza de detalles. Los primeros habitantes fueron William Harris, su esposa Robbie Dexter y sus hijos, Elkanah, nacida en 1755, Abigail, en 1757, William Jr., en 1759, y Ruth, en 1761. Harris era un rico comerciante y navegante, dedicado al comercio con las Indias Occidentales y vinculado con la firma de Obadiah Brown y sus sobrinos. Tras la muerte de Brown en 1761, la nueva compañía llamada Nicholas Brown & Co. lo nombró capitán del bergantín Prudence, de 120 toneladas, construido en Providence, lo que le permitió, por fin, levantar la casa que había soñado desde que se casó, el lugar que William Harris había elegido, una zona de la recién nivelada Back Street, una calle moderna y bien considerada que se extendía por la ladera con vistas al populoso Cheapside. Reunía todo lo que un hombre razonable podía desear, y la casa, sólida y bien construida, estaba a la altura del terreno que ocupaba. Era lo mejor que podía lograrse con una fortuna moderada, y Harris no tardó en instalarse con su familia, anticipándose al nacimiento de su quinto hijo, que esperaban para fines de año. Ese hijo llegó en diciembre, pero nació muerto. Durante los siguientes 150 años, ningún niño volvería a nacer con vida entre los muros de aquella casa. En abril, los hijos pequeños cayeron enfermos, y pronto Abigail y Ruth murieron. El doctor Hobby Bess diagnosticó una especie de fiebre infantil, aunque hubo quienes hablaron de un simple proceso de debilitamiento, de una decadencia inexplicable. Fuera lo que fuese, parecía contagioso. En junio, Hannah Bowen, una de las dos criadas de la familia, falleció de la misma dolencia. La otra criada, Ellie Lideson, se quejaba constantemente de agotamiento, y habría regresado a la granja de su padre si no fuera por el profundo afecto que había desarrollado hacia Matilde Raybot, la joven que sustituyó a Hannah en sus funciones. Ellie murió al año siguiente, y no fue el único. Aquel fue un año especialmente luctuoso, pues también falleció William Harris, quebrantado por el clima de la Martinica, donde había pasado largas temporadas durante los últimos años debido a sus negocios. Robbie, la viuda de Harris, jamás logró sobreponerse a la pérdida de su esposo, y cuando su primogénita Elkanah murió 2 años más tarde, su mente se quebró del todo. En 1768 cayó presa de una locura suave pero irreversible, y desde entonces permaneció recluida en el piso superior de la casa. Su hermana mayor, Piedad Dexter, soltera, severa, de figura huesuda y fuerza poco común, se trasladó a la vivienda para hacerse cargo de la familia. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que su propia salud comenzara a deteriorarse de forma visible. Piedad sentía un afecto profundo por su desdichada hermana y un cariño especial por el único sobrino que aún vivía, William, quien había sido un niño fuerte y alegre pero que ahora parecía marchitarse en un cuerpo débil y enfermizo. Ese mismo año murió Matilde, y el otro criado, Percival Smith, abandonó la casa sin dar una razón clara, murmurando solo cosas confusas y alegando que no podía soportar el olor que impregnaba cada rincón. Durante un tiempo Piedad no consiguió reemplazo, pues 7 muertes y una locura en apenas 5 años empezaban a levantar comentarios. Al principio en voz baja, al calor de la lumbre, pero pronto ya convertidos en rumores absurdos y persistentes. Finalmente logró contratar nuevos sirvientes que no eran del pueblo. Anna Gitt, una mujer callada y sombría llegada desde North Kingstown, en la región que hoy se conoce como la Villa de Exeter, y Zenas Lowe, un hombre competente traído desde Boston. Fue Anna Gitt quien por primera vez dio forma concreta a los rumores. Piedad nunca debió haber tomado a nadie proveniente de Knowsineck Hill, pues esa comarca aislada y supersticiosa era incluso entonces conocida como semillero de creencias oscuras. No hay que olvidar que tan tarde como en 1892 los habitantes de Exeter desenterraron un cadáver y quemaron su corazón en un ritual para detener supuestas apariciones que amenazaban la salud de los vivos. Así pues, imaginar lo que pensaban en 1768 no requiere esfuerzo. Anna hablaba demasiado y con poca prudencia, y al poco tiempo fue despedida. Piedad la reemplazó con una criada leal y amable de Newport, llamada María Robbins. Mientras tanto,
La desafortunada Robbie Harris, presa de su locura, se entregaba a sueños y temores de la peor índole. En ocasiones, sus gritos eran tan insoportables que llenaban la casa de terror, y durante largos periodos pronunciaba palabras tan horribles que su hijo tuvo que ser enviado a la casa de su primo Peleg Harris, que vivía en Presbytery Lane, cerca del nuevo edificio del colegio universitario. Tras esas visitas, el muchacho parecía recuperar algo de salud y ánimo, y si Piedad hubiera sido tan sabia como bien intencionada, habría dejado que el chico se quedara permanentemente con Peleg. La tradición, sin embargo, difiere en cuanto a lo que la señora Harris gritaba en sus estallidos, pues los relatos son tan disparatados que se anulan unos a otros. Por ejemplo, resulta absurdo pensar que una mujer con conocimientos muy limitados de francés gritara durante horas en un francés grosero y coloquial, o que en la soledad vigilada de su habitación se quejara con amargura y excitación de una presencia que la miraba fijamente y la atormentaba con mordiscos y dentelladas. Cenas, el criado, murió en 1772, y cuando la señora Harris se enteró celebró la noticia con risas y júbilo, algo inexplicable en ella. Al año siguiente, ella misma falleció, siendo enterrada en el cementerio del norte junto a su esposo. Cuando estalló la guerra con Inglaterra en 1775, William Harris, a pesar de sus 16 años y su frágil salud, logró alistarse en el ejército de observación bajo las órdenes del general Greene. A partir de entonces su salud mejoró y su prestigio creció. En 1780, como capitán de las fuerzas de Rhode Island de Nueva Jersey, mandadas por el coronel Angell, conoció a Phoebe Hetfield, nacida en Elizabethtown. Se casó con ella y al año siguiente la llevó a Providence cuando fue licenciado con honores del ejército. El regreso del joven soldado no fue un motivo de alegría. La casa seguía en pie y en buen estado. La calle, antes llamada Back Street, había sido ensanchada y rebautizada como Benefit Street. Pero Piedad Dexter, que antes era robusta, ahora era una figura encorvada, de voz cavernosa y una palidez inquietante. Igual que María, la única criada que aún quedaba. En el otoño de 1782, Phoebe Harris dio a luz a una hija muerta, y el 15 de mayo del año siguiente Piedad falleció, tras una vida de trabajo duro, austeridad y virtud. Convencido finalmente de la naturaleza radicalmente malsana de la casa, William Harris decidió abandonarla y clausurarla para siempre. Instaló a su esposa y a sí mismo en la nueva hostería de la Bola de Oro y mandó construir una casa nueva en Westminster Street, en el ensanche de la ciudad, al otro lado del Gran Puente. Allí nació en 1785 su hijo Duthier, y fue el hogar de la familia hasta que las necesidades del comercio los llevaron a mudarse al otro lado del río, a Angell Street, en el nuevo barrio residencial del este. Fue en esa zona donde el desaparecido Archer Harris construyó en 1876 una suntuosa, aunque fea, residencia con tejado a la francesa. William y Phoebe murieron víctimas de la fiebre amarilla en 1797, y Duthier fue criado por su primo Rathbone Harris, hijo de Peleg. Rathbone, hombre práctico, decidió arrendar la casa de Benefit Street a pesar del deseo de William de dejarla vacía. Consideró que debía sacar el máximo provecho al patrimonio de su pupilo, sin importarle las muertes y enfermedades que obligaban a cambiar constantemente de inquilinos ni la creciente aversión que la casa despertaba. Probablemente solo se enfadó cuando en 1804 las autoridades municipales ordenaron fumigar el lugar con azufre, alquitrán y alcanfor, tras la muerte de 4 personas, probablemente a causa de una epidemia de fiebre. Se decía que la casa olía a fiebre. Duthier, por su parte, no le dio gran importancia a la casa. Se convirtió en oficial de un barco corsario y sirvió con distinción en el Vigilant, al mando del capitán Caún durante la guerra de 1812. Regresó ileso, se casó en 1814 y fue padre aquella memorable noche del 23 de septiembre de 1815, cuando una tormenta desatada inundó la bahía hasta cubrir la mitad de la ciudad, y una gran balandra fue arrastrada hasta Westminster Street, casi golpeando las ventanas de los Harris, como si simbolizara que su hijo, Welcome, había nacido para el mar. Welcome no sobrevivió a su padre, pero sí vivió lo suficiente para morir con honor en Fredericksburg en 1862. Ni él ni su hijo Archer supieron nada de la casa maldita. Solo la veían como un problema casi imposible de alquilar, tal vez por la humedad perniciosa y el olor a abandono. En realidad,
La casa dejó de ser alquilada tras una serie de muertes que culminaron en 1861, aunque pasaron casi desapercibidas por la agitación de la guerra. Carrington Harris, el último descendiente varón de la familia, conocía la casa solo como un lugar abandonado, pintoresco y lleno de leyendas, hasta que le conté mi experiencia. Planeaba derribarla y levantar un edificio de apartamentos, pero después de escucharme decidió mantenerla en pie, instalarle cañerías y alquilarla. Hasta ahora no ha tenido problemas para encontrar inquilinos. El horror parece haber desaparecido. Capítulo 3. Puede imaginarse lo profundamente que me impresionaron los anales de los Harris. En esa historia continua parecía habitar una maldad persistente, superior a todo lo que había conocido en la naturaleza. Una maldad claramente ligada a la casa, no a la familia. Esta impresión se confirmó con la colección menos sistemática de datos variados que reunió mi tío. Leyendas recogidas entre criados, recortes de periódicos, certificados de defunción firmados por médicos colegas suyos y otros documentos similares. No puedo reproducir todo ese material, pues mi tío fue un investigador incansable del pasado y sintió gran interés por la casa maldita, pero puedo destacar algunos puntos que llaman la atención por repetirse en muchos informes de fuentes diversas. Por ejemplo, los rumores entre la servidumbre coincidían casi unánimemente en atribuir al sótano, con sus hongos y mal olor, la supremacía de la perniciosa influencia. Hubo criadas, Anna Gitt especialmente, que se negaban a usar la cocina del sótano. Al menos 3 leyendas muy concretas hablaban de extrañas formas, casi humanas o diabólicas, que tomaban las raíces de los árboles y las manchas de moho en esa parte de la casa. Estas últimas me interesaron profundamente, recordando lo que había visto de niño, aunque tuve la sensación de que gran parte de lo importante estaba oscurecido por añadiduras sacadas del común acervo de cuentos locales de fantasmas. Anna Gitt, con su superstición típica de Exeter, difundió la historia más estrambótica y al mismo tiempo coherente. Decía que bajo la casa debía estar enterrado uno de esos vampiros, o muertos que conservan la forma corporal y viven de la sangre o del aliento de los vivos, cuyos espantosos ejércitos envían sus formas o espíritus acechantes al exterior durante la noche. Para acabar con un vampiro, decían las comadres, hay que desenterrarlo y quemarle el corazón, o al menos atravesarlo con una estaca. La insistencia de Anna en que había que cavar el suelo del sótano en busca de cadáveres fue la principal causa de que la despidieran. Pero sus historias encontraron un amplio auditorio y se aceptaron más fácilmente porque la casa estaba edificada, efectivamente, en un lugar que en otra época había servido como cementerio. Para mí, esto tenía menos importancia que ciertos detalles realmente desconcertantes. La queja del criado Percival Smith, que llegó antes que Anna y sin haber oído hablar nunca de ella, quien decía que algo le chupaba el aliento por la noche. Los certificados de defunción de las víctimas de la fiebre en 1804, firmados por el Dr. Chad Hopkins, en los que se mencionaba que las 4 personas carecían inexplicablemente de sangre. Y los oscuros desvaríos de la pobre Robbie Harris, que se quejaba de los agudos dientes y ojos vidriosos de una presencia semivisible. Aunque libre de vanas supersticiones, estas cosas me producían una extraña sensación que se intensificó al leer 2 recortes de periódico, de fechas muy distintas, relativos a muertes ocurridas en la casa maldita. Uno de la Providence Journal del 12 de abril de 1815, y otro del Daily Transcript del 27 de octubre de 1845. Ambos detallaban un espeluznante suceso cuya repetición resultaba extraña. Parece ser que en ambos casos la persona agonizante, en 1815 una dulce anciana llamada Stafford, y en 1845 un maestro de mediana edad llamado Eleazar Durfee, se transfiguró horriblemente, con la mirada vidriosa, intentando morder la garganta del médico que la atendía. Todavía más extraño fue el caso que puso fin al alquiler de la vivienda. Una serie de muertes por anemia precedidas de locura, durante la cual los enfermos atentaban contra la vida de sus parientes mediante cortes en el cuello o en las muñecas. Esto ocurrió en 1860 y 1861, cuando mi tío comenzaba a ejercer como médico, y antes de partir al frente escuchó mucho sobre el caso por parte de sus colegas más veteranos. Lo verdaderamente inexplicable era cómo las víctimas, gente ignorante, ya que esa casa maloliente y temida no podía alquilarse a otro tipo de personas, balbuceaban imprecaciones en francés,
lengua que les resultaba imposible haber estudiado de verdad. Esto recordaba a la pobre Robbie Harris, ocurrencia de casi 30 años antes, y tanto impresionó a mi tío que, al regresar de la guerra y tras escuchar los relatos personales de los doctores Chase y Vidmars, comenzó a reunir datos históricos sobre la casa. Comprobé que había pensado mucho en el asunto y que se alegraba de mi propio interés abierto y comprensivo, que le permitía discutir conmigo cosas de las que otros se habrían reído. Su imaginación no alcanzaba tan lejos como la mía, pero presentía que el lugar tenía algo raro, un potencial para la imaginación que merecía ser tomado en cuenta como inspiración en lo grotesco y macabro. Por mi parte, estaba decidido a tomar el asunto con gran seriedad. Empecé de inmediato no solo a revisar las pruebas, sino también a acumular todos los datos que pudiera. Hablé muchas veces con Archer Harris, el anciano propietario de la casa antes de que muriera en 1916, y obtuve de él y de su hermana soltera, todavía viva, una auténtica corroboración de todos los datos que mi tío había reunido acerca de la familia. Pero cuando les pregunté qué relación podría tener la casa con Francia o con su lengua, se confesaron tan desconcertados e ignorantes como yo. Archer no sabía nada, y lo único que pudo decir su hermana fue que posiblemente su abuelo, Duthier Harris, había oído hablar de algo que podría arrojar luz sobre el tema. El viejo marino, que sobrevivió 2 años a su hijo muerto en la guerra, no conoció por sí mismo la leyenda, pero recordaba que su primera niñera, la anciana María Robbins, parecía estar vagamente enterada de algo que podría haber dado un extraño significado a los desvaríos en francés de Robbie Harris, que tantas veces había oído en los últimos días de aquella desgraciada mujer. María había vivido en la casa maldita desde 1769 hasta que la familia se mudó en 1783, y había visto morir a Piedad Dexter. Una vez insinuó algo a Duthier, a un niño, sobre un detalle extraño de los últimos momentos de Piedad, pero el chico lo había olvidado todo, salvo que se trataba de algo raro. La nieta recordaba ese detalle de forma confusa. Ni ella ni su hermano estaban tan interesados en la casa como Carrington, el hijo de Archer y actual propietario, con quien hablé después de lo que me ocurrió. Una vez que obtuve de la familia Harris todos los datos que conocían, me dediqué a investigar los antiguos archivos y documentos de la ciudad con más cuidado y minuciosidad que mi tío. Lo que buscaba era una historia completa del solar donde se construyó la casa desde la fundación de la ciudad, en 1636, o incluso desde tiempos anteriores, por si podía desenterrar alguna leyenda de los indios Narragansett que me diera pistas. Descubrí que esos terrenos formaban parte de una larga franja de tierra otorgada originalmente a John Throckmorton, una de las muchas similares que comenzaban en Town Street, junto al río, y se extendían sobre la colina hasta un lugar que coincidía aproximadamente con la moderna Hope Street. La propiedad de Throckmorton, naturalmente, se había subdividido con el tiempo, y dediqué mucho esfuerzo a rastrear qué había pasado con la parte donde luego correrían Back Street o Benefit Street. Según rumores, había sido el cementerio de los Throckmorton, pero al estudiar los documentos con más detalle comprobé que todas las tumbas se habían trasladado previamente al cementerio del norte, en Pawtucket West Road. De pronto, por pura casualidad, pues no estaba en los legajos principales y fácilmente pudo pasarme desapercibido, encontré algo que me emocionó profundamente porque encajaba con algunos aspectos extraños del caso. Era un documento de arrendamiento de 1697, relativo a un pequeño trozo de tierra, otorgado a un tal Etienne Roulet y a su esposa. Finalmente apareció el elemento francés, y también otro más profundamente horripilante que el nombre evocaba, surgido de mis lecturas insólitas y heterogéneas. Esto me llevó a estudiar febrilmente el plano del lugar tal como era antes del trazado de Back Street, entre 1747 y 1758. Encontré lo que esperaba, aunque solo a medias, en el solar donde se alzaba la casa maldita, detrás de una pequeña casita de planta baja. Los Roulet habían enterrado a sus muertos, sin que existiera constancia de que las tumbas se hubieran trasladado. El documento terminaba de forma confusa, así que busqué en los archivos de la Sociedad Histórica de Rhode Island y en la biblioteca Sepley hasta encontrar una referencia local al nombre de Etienne Roulet. Por fin encontré algo, aunque de significado vago y monstruoso, que me impulsó a investigar inmediatamente el sótano de la casa maldita con nueva y emocionada minuciosidad. Al parecer, los Roulet llegaron en 1696 desde East Greenwich a la costa occidental de la bahía de Narragansett.
Eran hugonotes procedentes de Caudé y habían enfrentado una fuerte oposición antes de que se les permitiera establecerse en Providence. La impopularidad que sufrieron en East Greenwich, a donde llegaron en 1686 tras la revocación del Edicto de Nantes, se atribuía a algo más que prejuicios raciales o nacionales, o a disputas por tierras, similares a las que tuvieron otros colonizadores franceses enfrentados con los ingleses, conflictos que ni siquiera el gobernador Andros logró apaciguar. Sin embargo, su ardiente protestantismo, demasiado intenso para algunos, y su visible aflicción cuando fueron expulsados del pueblo les valió refugio en Providence. El aceitunado Etienne Roulet, menos hábil en tareas agrícolas que en la lectura de extraños libros y en el dibujo de raros diagramas, consiguió un puesto de oficinista en el muelle de Pardent y Gingast, en el extremo sur de Town Street. Sin embargo, ocurrió algún alboroto, quizá 40 años más tarde, tras la muerte del viejo Roulet, y desde entonces nadie parecía haber vuelto a oír hablar de la familia. Al parecer, durante más de un siglo se recordó bien a los Roulet, y con frecuencia se habló de ellos como protagonistas de incidentes ocurridos en la apacible vida del puerto de Nueva Inglaterra. Paul, el hijo de Etienne, un muchacho taciturno cuya conducta impredecible probablemente provocó el escándalo que llevó a la desaparición de la familia, fue especialmente objeto de conjeturas. Aunque Providence nunca compartió los temores a la brujería de sus vecinos puritanos, las viejas comadres insinuaban que las plegarias de Paul no se pronunciaban en el momento adecuado ni estaban dirigidas a quienes debían. Todo esto constituyó la base de la leyenda que conocía la anciana María Robbins. La relación que pudiera tener con los desvaríos en francés de Robbie Harris y otros habitantes de la casa maldita solo podría ser determinada por la imaginación o algún descubrimiento futuro. Me pregunté cuántos de los que conocían las leyendas sabían del eslabón más terrible que mis extensas lecturas me permitieron descubrir. Un dato significativo, mórbido, hallado en los anales del horror. Se trata de Jacques Roulet, de Caudé, condenado en 1598 a morir en la hoguera por demoníaco, salvado luego de las llamas por el Parlamento de París y encerrado en un manicomio. Fue encontrado poco después en un bosque cubierto de sangre y jirones de carne, tras el ataque de una pareja de lobos que dieron muerte y despedazaron a un muchacho. Uno de los lobos se había visto escapar ileso. Sin duda, una historia fascinante para escuchar junto a la chimenea, con un nombre y lugar extrañamente significativos. Pero llegué a la conclusión de que no era posible que los chismosos de Providence la conocieran en general. De haberse sabido, la coincidencia de los nombres habría provocado acciones drásticas inducidas por el miedo. Aunque no pudo ser precisamente la difusión de esta historia, aunque fuera en susurros, la causa del alboroto final que hizo desaparecer a los Roulet de la ciudad. Comencé a visitar el lugar maldito con una frecuencia creciente, estudiando la malsana vegetación del jardín, examinando cada pared de la casa y revisando pulgada a pulgada el suelo de tierra del sótano. Finalmente, con permiso de Carrington Harris, me hice con una llave para la puerta del sótano que había dejado de usarse y que daba directamente a Benefit Street, pues prefería tener una salida más directa al exterior que la que ofrecían las oscuras escaleras, el vestíbulo del piso bajo y la puerta principal. Allí, donde lo morboso parecía acechar en cada rincón, investigué y hurgué durante los largos atardeceres en que el sol se filtraba por la puerta cubierta de telarañas, que quedaba justo por encima del nivel del piso, situándome a apenas unos cuantos pies de la apacible acera de la calle. Ninguna novedad premió mi labor. Solo la deprimente y mohosa humedad, las leves sugerencias de olores desagradables y salitrosos perfiles en el suelo. Supongo que muchos transeúntes me miraban con curiosidad a través de los cristales rotos. Finalmente, por sugerencia de mi tío, decidí convertir mis visitas en nocturnas. Una noche de tormenta guié el rayo de luz de una linterna eléctrica sobre el suelo resumante, donde se dibujaban extrañas siluetas y brotaban hongos semifosforescentes. Aquella tarde el lugar me había deprimido curiosamente, y casi estaba preparado cuando vi, o creí ver, entre los blanquecinos sedimentos la silueta especialmente definida de la sombra encorvada que había imaginado desde muchacho. Su claridad era asombrosa y sin precedentes, y mientras la observaba creí ver de nuevo el tenue y tembloroso vapor amarillento que me había asustado una tarde lluviosa hacía ya muchos años. Este vapor se elevó por encima de la mancha antropomórfica de moho junto a la chimenea. Era un vapor sutil, malsano, casi luminoso, que mientras flotaba tembloroso en el aire húmedo parecía adoptar una forma vaga,
incierta y maligna, para luego disiparse poco a poco en una desvaída nube que subía por la oscuridad de la gran chimenea, dejando tras de sí un repulsivo hedor. Fue verdaderamente horrible, y más aún para mí, dado lo que sabía del lugar. Negándome a huir, lo contemplé hasta que se desvaneció, y mientras lo miraba sentí que también aquello me observaba ávidamente, con ojos más imaginables que visibles. Cuando le conté esto a mi tío, se impresionó profundamente. Tras una hora de reflexión, tomó una decisión definitiva y drástica. Sopesando mentalmente la importancia del asunto y el significado de nuestra relación con aquella presencia, insistió en que debíamos probar, y si era posible, echar abajo ese misterio horrible. Propuso dedicar una o varias noches a vigilar juntos, preparados para actuar con violencia en aquella bodega mohosa y apestada de hongos. Capítulo 4. El miércoles 25 de junio de 1919, después de informar discretamente a Carrington Harris, sin revelarle lo que esperábamos encontrar, mi tío y yo llevamos a la casa maldita 2 hamacas y un catre de campaña plegables, junto con aparatos científicos complejos y pesados. Durante el día instalamos todo en el sótano y cubrimos las ventanas con papel, peleando regresar por la noche para comenzar nuestra primera guardia. Habíamos cerrado con llave la puerta del sótano que conducía al piso bajo, y contábamos con la llave de la puerta que daba a la calle, por lo que podíamos dejar allí los costosos y delicados instrumentos, conseguidos en secreto y a gran precio, tantos días como fuera necesario. Nuestro plan era mantenernos despiertos hasta muy tarde y luego vigilar por turnos, con guardias de 2 horas cada una. Yo tomaría la primera, mi tío la segunda, y quien quedara libre descansaría en el catre. Mi tío asumió la dirección de la aventura, consiguiendo los instrumentos en los laboratorios de la Universidad de Brown y en la armería de Cranston Street, demostrando una vitalidad y resistencia envidiables para sus 81 años. Vivió conforme a las leyes higiénicas que predicaba como médico, y de no haber sido por lo que luego ocurrió, aún estaría entre nosotros. Solo 2 personas conocen o sospechan lo que pasó, Carrington Harris y yo. Tuve que contarle a Harris, no solo porque era el propietario y merecía saber que había salido de aquella casa, sino porque, al producirse la desaparición de mi tío, sabía que él comprendería y me ayudaría a ofrecer las explicaciones públicas vitales y necesarias. Palideció al oírme, pero aceptó ayudar y decidió que ya no habría peligro en alquilar la casa. Decir que no estábamos nerviosos aquella lluviosa noche de vigilancia sería mentir. Ninguno de los dos éramos supersticiosos, pero el estudio y la reflexión científica nos habían enseñado que el universo tridimensional que conocemos es solo una pequeña parte de toda la sustancia y energía que existe. Había evidencias reales de fuerzas poderosas que, desde nuestra perspectiva humana, podían ser excepcionalmente malignas. No creíamos en vampiros ni en hombres lobo, pero sí estábamos abiertos a la posibilidad de que existieran formas anormales de energía vital y materia diluida, poco frecuentes en nuestro espacio tridimensional porque están más relacionadas con otras dimensiones cercanas. Estas energías podían manifestarse en formas que no logramos comprender porque nos faltaba la perspectiva adecuada. En resumen, mi tío y yo estábamos convencidos de que una serie de hechos probados señalaban la presencia de una influencia persistente en la casa maldita, que se remontaba a uno o más de los colonos franceses de hace 2 siglos y que seguía actuando según extrañas y desconocidas leyes atómicas y electrónicas. La historia de la familia Rowlett mostraba que sus miembros tenían una anormal afinidad con entidades oscuras y ajenas, que inspiran solo terror y rechazo a la gente común. No habría sido que los disturbios de la década de 1730 activaron ciertas configuraciones inéticas en la mente enferma de alguno de ellos, sobre todo en el siniestro Paul Rowlett, que sobrevivieron a sus cuerpos muertos y continuaron operando en un espacio multidimensional, impulsadas por un odio frenético hacia la comunidad que los rechazó. Indudablemente, esto no sería imposible según la ciencia moderna, que incluye la teoría de la relatividad y la acción intraatómica. Podemos imaginar un núcleo extraño de sustancia o energía, con o sin forma definida, mantenido vivo por extracciones imperceptibles o inmateriales de fuerza vital, o incluso por tejidos y fluidos de otros seres vivos más tangibles, en cuyos cuerpos se infiltra y con quienes puede llegar a confundirse. Este ser podría ser activamente hostil, o simplemente actuar por instintos ciegos de conservación. En cualquier caso, para nuestro esquema vital sería una anomalía e intruso,
y su eliminación se convierte en un deber primordial para cualquiera que no sea enemigo de la vida, la salud y la cordura. Lo que nos desconcertaba era que no sabíamos cómo podría manifestarse. Ninguna persona cuerda lo había visto realmente, y solo unos pocos lo habían sentido de forma concreta. Podría ser energía pura, una forma etérea y ajena a la materia, o parcialmente material, una masa ambigua y cambiante capaz de adoptar estado sólido, líquido, gaseoso o alguna forma tenue carente de partículas definidas. La mancha antropomórfica de moho y salitre en el suelo, la forma vaga del vapor amarillento y la curvatura de ciertas raíces mencionadas en viejas leyendas, sugerían al menos una conexión remota y recordada con la figura humana. Pero nadie podía saber con certeza qué tan representativa o duradera era esa semejanza. Disponíamos de dos armas para combatirlo: una válvula Crookes de rayos catódicos, que es un dispositivo de cristal parecido a una bombilla inventado por William Crookes a finales del siglo XIX, de gran tamaño, especialmente equipada y alimentada por potentes acumuladores, con pantallas y reflectores diseñados para radiaciones de éter de alta intensidad, por si la entidad era intangible y solo podía ser destruida con ese tipo de energía, y un par de lanzallamas militares usados en la Gran Guerra, por si resultaba ser parcialmente materia y susceptible a la destrucción mecánica. Al igual que los supersticiosos labriegos de Exeter, estábamos preparados para quemarle el corazón, si es que tenía uno. Todo el equipo quedó instalado en el sótano, cuidadosamente dispuesto alrededor del catre, las sillas y la zona frente a la chimenea, donde el moho había adoptado formas extrañas. Aquella mancha, por cierto, solo se dejaba ver levemente cuando montamos el campamento y regresamos esa noche para comenzar la vigilancia. Por un momento dudé haberla visto alguna vez con más claridad, pero enseguida recordé las leyendas. Nuestra guardia comenzó a las 10 de la noche y las horas transcurrieron sin novedad. El débil resplandor de las farolas de la calle, azotadas por la lluvia, junto con la tenue fosforescencia de los hongos detestables, nos permitían distinguir la humedad en las paredes de piedra, ya sin rastro del enjalbegado original. El suelo de tierra, cubierto de verdín y hongos repulsivos, los restos podridos de mesas, banquetas, sillas y otros muebles irreconocibles, los gruesos maderos del piso superior y las grandes vigas del techo, la desvencijada puerta de tablones que conducía a cuartos y salas bajo otros aposentos, la escalera de piedra medio derruida con su pasamanos de madera estropeado, la tosca chimenea de ladrillos ennegrecidos, donde rumbrosos trozos de hierro recordaban que en otro tiempo hubo trévedes, morillos, espetones y otros utensilios casi olvidados, junto a la puerta del horno de ladrillo y la pesada maquinaria destructiva que habíamos instalado. Como en mis exploraciones anteriores, habíamos dejado abierta la puerta que daba a la calle, para tener una vía de escape rápida y directa en caso de enfrentar manifestaciones imposibles de dominar. Pensábamos que nuestra prolongada presencia nocturna atraería a cualquier ente maligno que acechara allí, y, estando preparados, podríamos eliminarlo con los medios de que disponíamos, tras haberlo reconocido y observado lo suficiente. No teníamos la menor idea del tiempo que exigiría evocar y destruir aquella cosa. Sabíamos, eso sí, que la aventura era arriesgada, pues no podíamos prever con qué fuerza se manifestaría el fenómeno. Pero creíamos que valía la pena, y la emprendimos solos y sin vacilar, conscientes de que buscar ayuda solo nos expondría al ridículo y quizá frustraría nuestros planes. Así estaba nuestro ánimo mientras charlábamos, avanzada la noche, hasta que el aire soñoliento de mi tío me recordó que había llegado la hora de que descansara un par de horas. Algo semejante al miedo me heló el corazón mientras permanecía allí sentado en la madrugada, completamente solo. Digo solo, porque quien está junto a una persona dormida está en realidad solo, tal vez más de lo que pueda imaginar. Mi tío respiraba con pesadez, y el rumor constante de la lluvia acompañaba sus aspiraciones, salpicadas por el goteo incesante del agua dentro de la casa, que era tan húmeda que, incluso en tiempos secos, parecía un pantano, y más aún con aquella tormenta. Fijé la vista en la vieja mampostería de las paredes, iluminadas débilmente por la fosforescencia de los hongos y los tenues reflejos que se colaban por las persianas. En un momento, cuando aquel sonido casi me hacía perder la paciencia, abrí la puerta y miré hacia arriba y hacia abajo en la calle, alegrando mis ojos con cosas familiares y también el olfato con el aire puro y fresco. Pero nada sucedió que premiara mi vigilia,
y el cansancio comenzó a imponerse sobre el temor, haciéndome bostezar repetidas veces. Al oír a mi tío moverse en sueños, mi atención se agudizó. Durante la última media hora se había inquietado varias veces, pero ahora su respiración era irregular y entrecortada, con suspiros que sonaban quejosos. Lo iluminé con la linterna y vi su rostro vuelto hacia atrás. Me levanté, crucé al otro lado del catre y volví a enfocarlo para ver si parecía dolorido. Vi algo que me alarmó, aunque en apariencia era una nimiedad. Quizá fue la mezcla de esa circunstancia poco común con la siniestra naturaleza del lugar y la gravedad de nuestra misión lo que me inquietó. La escena en sí no era espantosa ni anormal, pero la expresión de mi tío, perturbada por sueños extraños, reflejaba una gran agitación que no le era habitual. Su rostro, usualmente sereno y tranquilo, mostraba ahora una lucha interna de emociones. Creo que lo que más me inquietó fue esa mezcla. Mi tío, mientras jadeaba y se movía cada vez más inquieto, y abría los ojos poco a poco, no parecía uno solo, sino muchos hombres al mismo tiempo. Daba la extraña sensación de estar alejado de sí mismo. De un momento a otro, mi tío comenzó a murmurar, y no me agradó la apariencia de su boca ni de sus dientes mientras pronunciaba aquellas palabras. Al principio, no pude comprender lo que decía, pero mi asombro creció hasta helarme cuando reconocí algo que solo su vasta cultura y sus interminables traducciones para la publicación mensual del Revue Mondes podían explicar. El respetable doctor Whipple murmuraba en francés, y las pocas frases que alcancé a captar parecían sacadas de los mitos más oscuros que había adaptado de aquella célebre revista parisina. De pronto, su frente se cubrió de sudor, y se incorporó bruscamente, a medias despierto. Su murmullo en francés cesó para dar paso a un grito angustiado. Mi aliento, despertó por completo. Su rostro recuperó la expresión habitual, y tomando mi mano, comenzó a relatarme un sueño cuyo espantoso significado apenas pude intuir. Me contó que había pasado de una sucesión común de escenas oníricas a otra cuya extrañeza no podía relacionarse con nada que hubiera leído. Era de este mundo y, a la vez, completamente ajena a él. Una oscura confusión geométrica donde se entrelazaban elementos familiares en combinaciones tan anormales como inquietantes. Se advertía la superposición de imágenes extrañamente ordenadas. Una perspectiva donde el tiempo y el espacio, en su esencia, parecían disolverse y mezclarse de forma ilógica. Aquella vorágine caleidoscópica de espectros presentaba, ocasionalmente, instantáneas de claridad singular, pero de heterogeneidad inexplicable. En un instante, mi tío creyó yacer en una fosa recién abierta, mientras una multitud de rostros ceñudos, con rizos desordenados y sombreros tricornios, lo miraban desde lo alto. En otro momento, le pareció estar dentro de una casa antigua, cuyos habitantes y detalles cambiaban sin cesar. No podía recordar los rostros ni los muebles, ni siquiera la habitación, porque puertas y ventanas se transformaban en forma y posición con la misma volubilidad que el resto de los objetos. Lo más extraño, y mi tío lo mencionó con un tono incrédulo, era que muchos de esos extraños rostros soñados tenían sin duda los rasgos de la familia Arris. Durante todo ese tiempo, tuvo una sensación agobiante, como si algo de naturaleza penetrante se hubiera extendido por todo su cuerpo y tratara de apoderarse de sus funciones vitales. Me estremecí al pensar en esos procesos que, después de 81 años de lucha constante, resistían frente a fuerzas desconocidas, fuerzas de las que un cuerpo más joven y fuerte probablemente habría huido con miedo. Pero al final, me recordé a mí mismo que los sueños son solo sueños, y que esas visiones inquietantes no eran más que la reacción de mi tío a las investigaciones y esperanzas que habían llenado nuestras mentes, sin dejar espacio para ninguna otra idea. La conversación ayudó a disipar esa extraña sensación que me invadía, y pronto me entregué a los bostezos, aprovechando mi turno para dormir. Mi tío, ahora despierto, se alegró de que le tocara vigilar, aunque la pesadilla lo había despertado mucho antes de que cumpliera las 2 horas de descanso. Pronto caí en el sueño, pero mis visiones fueron de una inquietante naturaleza. Sentí una soledad abismal, casi cósmica, y la hostilidad me acechaba desde todos los rincones de una prisión invisible en la que estaba encerrado. Me parecía estar atado y amordazado, atormentado por gritos resonantes de multitudes lejanas sedientas de mi sangre. El rostro de mi tío apareció en mi sueño, con una expresión mucho más sombría que cuando estaba despierto,
y recuerdo mis intentos inútiles de gritar. No fue un descanso agradable, y por un instante no lamenté el grito que atravesó las barreras del sueño y me dejó en un insomnio penetrante y sorprendido, donde cada objeto que veía se destacaba con una nitidez y realidad casi sobrenaturales. Capítulo 5. Había estado acostado de espaldas a mi tío, así que al despertar bruscamente solo vi la puerta que daba a la calle, la ventana al norte y parte del suelo y el techo en esa misma dirección. Todo quedó grabado en mi mente con una luz más viva que la de los hongos o la que llegaba desde afuera. No era una luz intensa, ni siquiera suficiente para leer un libro, pero proyectaba la sombra de mi cuerpo y de la cama sobre el suelo con una fuerza penetrante, amarillenta, que hacía que las cosas parecieran más reales que por su brillo. Lo percibí claramente, aunque mis sentidos estaban trastornados por completo. En mis oídos resonaba el eco de aquel grito escalofriante, y mi olfato se revolvía ante el hedor que impregnaba el lugar. Mi mente, alerta como mis sentidos, reconoció lo anormal y casi sin pensar salté de la cama para tomar las armas que habíamos dejado preparadas sobre la mancha de humedad frente a la chimenea. Mientras me volvía, temía lo peor, pues el grito había salido de la voz de mi tío y no sabía contra qué amenaza tendría que defendernos. Pero lo que vi superó cualquier miedo imaginable. Hay horrores que son más que horrendos, y aquel era uno de esos núcleos de pesadilla que condensan todo el espanto que el cosmos reserva para castigar a unos pocos desgraciados. De la tierra apestada por los hongos brotaba una luz vaporosa, amarillenta y malsana que se elevaba formando una figura gigantesca y vaga, mitad hombre y mitad monstruo. A través de ella podía verse la campana y el hogar de la chimenea detrás. Era todo ojos, lupinos y burlones, y una cabeza rugosa como la de un insecto que se perdía en una neblina que se enroscaba horriblemente y desaparecía por la chimenea. Digo que vi aquello, pero solo puedo recordarlo como una abominable tentativa de forma, una nube en ebullición, ligeramente fosforescente y repugnante, que disolvía con horrible plasticidad el único objeto en el que se concentraba mi atención, el venerado Elihu Whipple. Su rostro ennegrecido y desfigurado me miraba descaradamente, murmurando palabras incomprensibles, mientras sus garras goteantes intentaban alcanzarme con la furia que ese horror le había impuesto. Solo la rutina me salvó de la locura. Había entrenado para ese momento decisivo y ese entrenamiento ciego fue lo que me sostuvo. Sabía que aquel maleficio burbujeante no era vulnerable a la fuerza física ni a la química, así que ignoré el lanzallamas que estaba a mi izquierda. Conecté la corriente de la válvula catódica de cristal y dirigí hacia aquella blasfema escena las radiaciones más potentes de éter que la ciencia humana puede extraer del espacio y las fuerzas de la naturaleza. Se formó una neblina azulada y un chisporroteo frenético, y la fosforescencia amarilla perdió algo de brillo. Pero pronto comprendí que esa pérdida de luz solo era un efecto de contraste. Las ondas del aparato resultaban inútiles. En medio de aquel espectáculo demoníaco vi un nuevo horror que me lanzó tambaleante y tembloroso hacia la puerta sin llave que daba a la calle tranquila, sin importar los horrores anómalos que desataban y el juicio que pudieran tener los hombres sobre mi conducta. En esa mezcla de penumbra azulada y amarillenta, la silueta de mi tío comenzó una nauseabunda licuefacción cuya esencia es imposible de describir. Su rostro cambiaba de identidad en formas que solo la locura puede concebir. Era a la vez un demonio y una multitud, un matadero y una procesión. Bajo aquella luz híbrida e incierta, la cara de gelatina se transformaba en una docena, una veintena, un centenar de rostros, y con una mueca grotesca cayó al suelo, coronando un cuerpo que se derretía como si fuera de sebo, mostrando en caricatura las facciones de legiones de seres que eran y no eran desconocidos. Vi las facciones de la estirpe de los Harris, varones y mujeres, adultos y niños, rostros viejos y jóvenes, toscos y refinados, familiares y extraños. Por un instante apareció una imitación envilecida de la miniatura de la pobre Robbie Harris que había visto en el museo de la escuela de dibujo, y otra vez me pareció ver la huesuda imagen de Piedad Dexter, tal como la recordaba en un cuadro en la casa de Carrington Harris. Aquello superaba en horror todo lo imaginable. Hacia el final, cuando una extraña mezcla de rostros de sirvientes y niños pequeños titilaba cerca del suelo donde prosperaban los hongos, tuve la impresión de que los distintos rostros luchaban entre sí, tratando de formar unos rasgos semejantes al bondadoso rostro de mi tío. Me gusta pensar que él existió en ese momento y trató de decirme adiós.
Creo que de mi seca garganta escapó un gemido de despedida justo cuando salía tambaleándome a la calle. Un hilillo de grasa me siguió por la puerta hasta la acera empapada por la lluvia. El resto es sombrío y monstruoso. En la calle mojada no había nadie. Y en todo el mundo no había una sola persona con quien me atreviera a hablar. Anduve sin rumbo, pasé por College Hill y sobre la calle Athenaeum, bajé por Hopkins Street y crucé el puente que lleva a la parte más animada de la ciudad, donde los edificios altos parecían protegerme, como las cosas materiales y modernas protegen al mundo de los antiguos y maléficos prodigios. Luego, la aurora gris rompió húmedamente por el este, recortando la silueta de la arcaica loma y los venerables campanarios que se alzaban sobre ella, atrayéndome hacia el lugar donde mi terrible tarea permanecía sin acabar. Finalmente, mojado, sin sombrero, ofuscado por la luminosidad de la mañana, entré por la tremenda puerta de Benefit Street que había dejado entreabierta y que aún se mecía misteriosamente ante la mirada de la gente madrugadora, con la que no me atrevía a hablar. Había desaparecido la grasa, pues el mohoso suelo era poroso. Delante de la chimenea no quedaba vestigio de la gigantesca forma de salitre doblada sobre sí misma. Vi la cama, las sillas, los instrumentos, mi sombrero abandonado y el de paja amarillenta de mi tío. Me dominaba la incertidumbre y apenas podía distinguir qué era sueño y qué realidad. Poco a poco, fui recobrando el sentido y supe que había presenciado cosas más espantosas que las que había soñado. Me senté y traté de conjeturar, en la medida que mi razón me permitió, qué había acontecido y cómo podría acabar con aquel horror, si acaso había existido. No parecía ser algo material, ni etéreo, ni ninguna cosa concebible por una mente mortal. ¿Qué podía ser, pues, sino alguna emanación exótica, algún vapor vampiresco, como el que la gente rústica de Exeter dice que flota sobre ciertos cementerios? Pensé que esa era la clave, y volví a mirar el suelo donde hongos y salitre habían tomado formas extrañas. Al cabo de 10 minutos ya había decidido. Cogí mi sombrero y me marché a casa, me bañé, comí y encargué por teléfono un pico, una pala, una máscara antigás y 6 garrafones de ácido sulfúrico, que debían entregarme a la mañana siguiente a la puerta del sótano de la casa maldita de Benefit Street. Después traté de dormir, pero no lo conseguí. Así que pasé las horas leyendo y componiendo versos insignificantes para calmarme. A las 11 de la mañana siguiente comencé a cavar. El sol brillaba y lo celebré. Seguía solo, porque, por mucho temor que me inspirara aquel horror desconocido, temía aún más la idea de contarle a alguien lo sucedido. Más tarde revelé todo a Harris, por pura necesidad y porque él ya había oído antiguas leyendas que podrían predisponerlo a la credulidad. Al revolver la negra tierra frente a la chimenea, la pala hizo fluir de los blancos hongos un viscoso zumo amarillo, y temblé ante lo que podría descubrir. Algunos secretos bajo la tierra no son para el género humano, y aquel parecía uno de ellos. Me temblaban las manos perceptiblemente, pero no por eso dejé de cavar. Al cabo de un rato ya trabajaba dentro de la gran fosa que había abierto. A medida que el agujero se hacía más profundo, tenía ya alrededor de 6 pies cuadrados. El nauseabundo olor aumentaba y no dudé más de que pronto entraría en contacto con aquella cosa infernal cuyas emanaciones habían embrujado la casa durante más de siglo y medio. Me pregunté qué aspecto tendría, qué forma y sustancia, y qué tamaño habría alcanzado tras tantos años alimentándose chupando vidas ajenas. Finalmente salí del agujero, esparcí la tierra amontonada, y dispuse los garrafones de ácido alrededor de 2 de los bordes, para poder vaciarlos rápidamente en la fosa cuando fuera necesario. Después eché tierra sobre los otros 2 lados, cavando más despacio y colocándome la máscara antigás cuando el olor aumentó. Me sentía casi acobardado por la proximidad de un algo sin nombre que quizá aguardaba en el fondo. De pronto, la pala chocó contra algo más blando que la tierra. Me estremecí y me dispuse a salir del agujero, en el cual estaba hundido hasta el cuello. Pero recobré el valor y seguí sacando tierra a la luz de la linterna que había llevado conmigo. La superficie que descubrí era semitranslúcida y vidriosa, una especie de gelatina congelada y semiputrefacta. Continué quitando tierra y empecé a distinguir forma. Había una grieta sobre la que se doblaba parte de aquella sustancia. Lo que quedó a la vista era aproximadamente cilíndrico, algo semejante a un gigantesco tubo de chimenea doblado, cuya parte más gruesa medía unos 2 pies de diámetro.
Excavé un poco más y luego salí bruscamente del agujero para apartarme de tan repugnante hallazgo. Frenéticamente destapé los pesados garrafones y vertí el corrosivo contenido uno tras otro en aquella fosa sepulcral y sobre aquella increíble anormalidad cuyo gigantesco codo había visto. El cegador torbellino de vapores amarillo-verdosos que ascendió tempestuosamente de la fosa cuando el ácido cayó, nunca se borrará de mi memoria. En toda la colina hablan del día amarillo, cuando vapores virulentos y horribles surgieron del montón de residuos vertidos por una fábrica en el río Providence, pero sé que están muy equivocados sobre su origen. También cuentan que un espantoso rugido brotó de alguna cañería subterránea de gas o agua, y si pudiera, les corregiría. Fue algo impresionante, y no entiendo cómo sigo vivo tras aquella experiencia. Tras vaciar el cuarto garrafón, que tuve que usar cuando las emanaciones comenzaron a filtrarse por la máscara, me desmayé. Al recobrarme, ya no salían vapores de la fosa. Vertí los otros 2 garrafones sin resultado concreto, y después de un rato, me pareció seguro rellenar la fosa. Cuando terminé, anochecía, pero el miedo había desaparecido. La humedad era menos fétida, y los extraños hongos se marchitaron, volviéndose polvo gris que se esparcía como ceniza por el suelo. Uno de los terrores más ocultos de la tierra había desaparecido para siempre, y si hay infierno, al fin se llevó el alma diabólica de ese ser maldito. Cuando apisoné la última palada de tierra mohosa, derramé la primera lágrima de muchas en sincero homenaje a la memoria de mi querido tío. La primavera siguiente, ni una hierba pálida brotó, ni creció cizaña extraña en el jardín escalonado de la casa maldita. Poco después, Carrington Harris alquiló la propiedad. Aún tiene un aire fantasmal, y sentiré algo entre pena y respeto cuando la derriben para hacer un edificio de departamentos o una tienda vulgar. Los estériles árboles del jardín comenzaron a dar manzanas rojas, y el año pasado, los pájaros anidaron en sus ramas nudosas. Si te gustó esta historia, considera darle like, suscribirte y compartirlo. Se vienen más historias increíbles. No te las pierdas. Gracias por escuchar. Revisa los demás cuentos y audiolibros del canal. Aquí te dejo algunas recomendaciones. Te van a encantar.